Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, lléname, ilumíname, dame sabiduría y entendimiento, dame el don de consejo para poder edificar a mis hermanos con las palabras que les voy a dirigir en este momento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos, de acuerdo al lugar en donde se encuentren, al momento en que lleguen a ver esta transmisión. Les saluda su amiga Priscila de la Cruz en una nueva reflexión hoy día martes de la cuarta semana de tiempo ordinario. La reflexión de hoy que la he titulado Del duelo a la esperanza, fe, sanación y resurrección. Bueno, vamos a ello. Tenemos unas lecturas muy intensas el día de hoy. Vamos con la primera lectura que nos viene del libro de Samuel, segundo de Samuel, y nos dice: en aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula salió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Joab se acercó donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿pero mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab: el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, como les decía, era una lectura intensa. Es emocionalmente intenso y conmovedor este relato en la vida del rey David. Este relato nos invita a reflexionar en temas como el dolor, la pérdida, el arrepentimiento y la gracia divina. Absalón es el hijo de David que fue derrotado y muerto.
A pesar de la rebelión de Absalón contra su propio padre, David no se regocija en la victoria de la batalla, sino que experimenta un profundo dolor por la muerte de su hijo. Es muy complejo el, el sufrimiento que puede surgir a raíz de la pérdida de un hijo. Es una de las circunstancias más difíciles que puede experimentar una persona. Y aunque esto haya significado la victoria para el rey David, para él fue un intenso dolor. Él estaba inconsolable, pues su amor paternal era muy profundo. Y es aquí que se ve la complejidad de las relaciones humanas, de las emociones que nosotros como humanos tenemos. Pues por un lado estaba la victoria que se dio, el ejército, pero el saber que su hijo había caído en la batalla, a David realmente le dolió. Y él en su llanto, él pedía, ojalá hubieras yo muerto en tu lugar. Esto es un deseo desgarrador de haber tomado el lugar de su hijo en la muerte. Esto es un reflejo del amor sacrificial, un eco del deseo de redención y misericordia, incluso para ellos que se habían rebelado. Esto nos da una invitación a arrepentirnos y a reconciliarnos en nuestras vidas, a reconciliarnos con nuestros padres, a reconciliarnos con nuestros hijos, a restaurar nuestras relaciones. Podemos también reflexionar en la misericordia de Dios, quien también entregó a su Hijo en sacrificio. ¿Ustedes no creen? ¿Cómo un padre entrega a su hijo en sacrificio? ¿No es un intenso dolor el que él siente? No fue fácil tampoco para el padre, pero él sabía que era la única manera de redimirnos. Y tanto al amor al mundo, tanto el Dios Padre amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito en sacrificio. Yo creo que si nosotros llegamos a entender, tratamos de ponernos en ese lugar de un padre que pierde a su hijo en una batalla, que se sacrifica, para que podamos comprender la valía de ese sacrificio y nos rindemos todo tipo de soberbia, todo tipo de orgullo humano que nos quede, que lo dejemos atrás y que realmente nos convirtamos. No creamos que la conversión es en un solo momento y que ya decir, bueno, yo voy a misa siempre, yo no cometo grandes pecados. No, siempre hay algo que aún está ofendiendo al Señor. Siempre hay algo que nosotros debemos arrepentirnos y arreglar, corregir. Siempre, siempre lo hay. Nuestro Señor nos transforma, pero para que eso suceda necesitamos arrepentirnos, pues el Señor nos ha dotado de libre albedrío. Y no es solamente creer, sino hacer. Y el arrepentimiento es un hacer del día a día. Es una obra que debemos continuar, es continuamente transformarnos, llegar a la santificación. Hay una gran profundidad en el dolor y una de los dolores más importantes que todo cristiano debería tener es el dolor de haber ofendido al Señor. Que realmente te conmueva, que te mueva, que te ponga en ese sentimiento de
verdadero arrepentimiento. Sin eso no hay nada, no hay nada. Tenemos que llegar a sentir ese dolor por haber ofendido al Señor, para podernos mover, para poder actuar en ese actuar que nos lleve a la santificación por medio de la confesión, que es el primer paso que hacemos una vez que hemos reconocido la ofensa que hemos cometido ante nuestro Señor. Ir a pedir esa misericordia que Él nos la da. Tenemos esa esperanza. El Señor nos va a perdonar. Y a pesar de nuestras luchas y caídas constantes, Él nos va a continuar perdonando, pero debemos mantenernos en ese sentimiento de dolor, pero no como un dolor masoquista o no un remordimiento, no. Tiene que ser arrepentimiento sincero, un corazón contrito. Ese es el verdadero arrepentimiento y ahí el Señor nos perdona. Teniendo ese perdón podremos recibir el gozo de la vida eterna. Ya sabemos que lo obtendremos. Lo sabemos. Estamos seguros de que lo obtendremos. Estamos seguros de la misericordia de Dios. De lo que no estamos seguros es de nosotros mismos. No creo que haya alguien que ya se pueda decir que está totalmente santificado. Pues han habido santos que ya en olor a santidad, aún en vida, ellos no estaban conformes y ellos aún seguían buscando esa perfección. Eso es lo que nosotros tenemos que luchar por eso, buscar esa perfección, recordando que vamos a volver a caer. Y si vamos a volver a caer, vamos a volver a arrepentirnos hasta poder alcanzar ese olor de santidad. La misericordia de Dios siempre estará disponible, siempre, pero debes buscar su rostro. Vamos ahora al Salmo de hoy que nos dice: protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, porque soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor, que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios, todo el día. Ya que a ti, Señor, levanta el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo, puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca. Escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Protégeme, Señor, porque te amo. Este salmo es una hermosa expresión de confianza y dependencia en la relación que existe entre el salmista y Dios. Él sabe que el Señor expresa protección, que Él nos da compasión y Él nos da alegría. De modo que en estos versos el salmista nos invoca el amor, la confianza en el Señor, reconociendo la necesidad de esa protección. Protégeme, Señor, porque te amo. Es una súplica inicial, es la respuesta que vamos a hacer siempre, revelando esa conexión profunda entre el amor que tiene el salmista y su búsqueda constante en el refugio en Dios. En solo Dios hay la protección. Y Él protege a los que lo aman. Por eso nosotros decimos: protégeme, Señor, porque te amo. Esta protección del Señor proviene de su amor por nosotros. Él nos ama. Nosotros debemos amarlo de vuelta y reconocernos que somos sus siervos, reconocernos que somos pobres,
que sin Él vamos a vivir desdichas, vacío. Vamos a tener una búsqueda constante de significado. Y al perderla, cuando se llega a ese triste lugar en donde creemos que no hay propósito en nada, espero que nadie llegue allá. Yo en alguna vez llegué. Cuando estuve en el ateísmo, llegué a eso. Pero no le deseo a nadie eso. Es el infierno en la tierra. Espero que no les llegue nunca ese sentimiento de pesar. Cuando uno cree que no hay Dios, a la final ya no hay propósito, ya nada tiene sentido. Todo es algo aleatorio, todo es simplemente procesos químicos, funciones orgánicas, sin más. Ya no hay amor, ya no hay ternura, ya no hay compasión, ya esas cosas, al no ser materiales y al ateísmo ser tan materialista, todo eso se desecha, quedando solo la carne, quedando solo lo que se corrompe, pues todo lo que nos rodea, lo material, se va a corromper, no es eterno, nada es eterno. Así que espero que no llegue nadie a ese sentimiento, ¿no? A ese lugar de no propósito, de nihilismo. Es importante reconocernos como siervos del Señor. El Señor escucha nuestro corazón, Él escuchará nuestra oración. Y esto no solamente se basa en las circunstancias externas, es decir, que ya tengo, qué sé yo, mis necesidades cubiertas, como que tengo una protección física. Nuevamente estamos cayendo en el materialismo. No es allí a donde queremos llegar, sino en una relación con Dios, una relación con un Dios que sabemos que es bueno y que sabemos que es clemente. Y esta relación no es una relación así que se pueda decir subjetiva. No, nosotros objetivamente nos podemos relacionar con el Señor en cada acto que hacemos, entregándoselo a Él. De esa manera nos relacionamos con Él, acudiendo a su iglesia, participando en la comunidad, siendo activos, llevando una vida virtuosa y sacramental. Esa es la relación con Dios. No es solamente de decir, Jesús es relación, no religión. Entonces me quedo solo en la superficie y en lo subjetivo, en lo que yo siento y no en realmente lo que otros pueden ver, que otros puedan notar los frutos de la transformación que se da en una conversión, en ese proceso. Es importante que nosotros mantengamos esta naturaleza de relacionarnos con el Señor, incluso en medio de nuestras debilidades, mostrándonos como somos. Dios nos conoce, a Él no le tenemos que engañar, no es como a veces en nuestras relaciones humanas, como que nos ponemos una careta de pronto de felicidad, de que todo está bien, o también nos ponemos una careta de que somos inaccesibles para que nadie nos quiera amedrentar, para que no se nos burlen, ponemos el ceño fruncido para ser inaccesibles, ese tipo de cosas. Con Dios no funciona nada de eso. Él nos conoce, Él sabe cómo somos. Y si nosotros mantenemos una vida constante de oración, es la mejor forma de relacionarnos con Dios, conociéndonos dependientes de Él, conociéndonos que de Él viene nuestra seguridad y nuestra esperanza, a pesar de las circunstancias externas que puedan ser críticas, en donde hay mucha inseguridad, crimen, ese tipo de cosas. Nosotros mantenemos una protección en el Señor,
renovando nuestra confianza en Él, reconociendo que Él nos ama y que siempre está dispuesto a escuchar nuestras súplicas, pues Él nos ama. Vamos ahora al Evangelio que dice, aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó, el Evangelio según San Marcos, perdón. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se le acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Los discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se le acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no tema, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos dos historias entrelazadas, dos historias que hablan de curación, de fe, de la liberación que nuestro Señor Jesús hace. Reflejan la compasión de nuestro Señor y su poder divino. Y nos muestra algunos aspectos importantes en nuestra relación con Él. En la primera parte de la historia vemos a Jairo, que es un líder de la sinagoga a la que se acerca Jesús. Él está desesperado por la salud de su hija agonizante. Aquí vemos cómo un padre sufre, cómo un padre sufre con el dolor de ver a su hija agonizando. Él se reconoce que a pesar de ser un líder de la sinagoga, es impotente, no puede hacer nada y va en busca de Jesús. Deposita toda su fe en la capacidad sanadora de Jesús y va y lo busca. ¿Esto qué significa? Que no solamente la fe es suficiente, hay que buscar a Jesús. Hay que buscarlo y él en su compasión se dirige a la casa de Jairo para atender la petición de su padre, quien estaba desesperado. En el camino a casa, una mujer enferma se acerca a Jesús y ella también tenía una fe muy profunda.
Imaginen la obra que ella tuvo que hacer. Era una persona que tenía una enfermedad que la hacía sangrar. Y recordemos que en el contexto judío, el sangramiento era significado de impureza. De modo que seguramente esta mujer había sido ya marginada por la sociedad. Ya había sido desahuciada por los médicos, había sufrido por muchos años, había perdido su dinero tratando de curarse. Entonces estamos hablando de una persona que tuvo un gran mérito al atreverse a ir en medio de ese tumulto que rodeaba a nuestro Señor, sabiendo que podía haber sido rechazada, pues la conocían que tenía esa enfermedad. Pues sabía, imaginen cuántas fuerzas ella pudo haber tenido. Ya no muchas, ¿verdad? El estar constantemente sangrando seguramente la tenía debilitada. Pero con sus últimas fuerzas, ella fue. Qué desafiante debe ser ir, meterse dentro de una gran multitud para acercarse al Señor. No solamente con la fe es suficiente. Hay que obrar. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Ella no descansó hasta poder alcanzar a tan siquiera tocar el manto de nuestro Señor. Y así se manifiesta su fe activa. Ella creía que con solo tocar la vestimenta de Jesús sería suficiente para su sanación. Eso era una obra. Ella sabía que tenía que actuar a pesar de la debilidad de su cuerpo y del rechazo de la gente. Ella actuó. No solo la fe es suficiente. Jesús reconoció su fe. Sí, la reconoció, le llama hija. Y asegura que su fe la ha curado, porque su fe la impulsó a actuar. Ahora vemos, regresando a la hija de Jairo, esto nos presenta otro aspecto aquí en cuanto a la fe, y es la confianza. La confianza en las promesas de Jesús, incluso en medio de una muerte aparente. La gente ya la daba por muerta a la niña. Incluso ya la estaban llorando. Pero nuestro Señor con su palabra declara, el único que puede declarar palabras de sanación, nuestro Señor. Y Él, con sus palabras llenas de poder y autoridad, hace que la niña se levante y vuelva a la vida. Entonces Jesús ordena que se le dé de comer. Esto nos puede dar algunos paralelismos con nuestra vida. Cuando nosotros vamos, alguien nos lleva ante nuestro Señor, estamos muertos ya. Él nos levanta con su perdón y después ordena que se nos dé de comer. Es decir, que comamos el pan de vida. Así es. Es la fe tanto de Jairo como de la mujer enferma que muestran esa conexión vital entre la confianza de Jesucristo y la posibilidad de sanación. Asimismo, como es la fe que nosotros tenemos, que en el momento de la consagración las especies del pan y el vino se transforman en su sustancia, en cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor. Y sabemos que eso nos va a dar vida, eso nos va a nutrir. Por eso se dice, este es el misterio de nuestra fe, el sacramento de nuestra fe. Y nosotros lo creemos y sabemos que si no comemos de ese pan, moriremos. Simplemente moriremos desnutridos, moriremos por las consecuencias de nuestro pecado. Es importante entonces hacer esta relación entre fe y acción.
La fe sola no es suficiente. Necesitamos actuar. Y esto Jesús nos lo recuerda en nuestra propia vida. La fe no es simplemente un sistema de creencias, sino una respuesta activa a la presencia viva y sanadora de Cristo. Él nos anima a acercarnos a Él con humildad, a reconocer nuestras propias debilidades, nuestras necesidades, ponérselas a Él y confiar en su capacidad de transformar nuestras vidas. Jesús transforma, pero para eso tenemos que actuar. Pero no es por nuestras propias acciones que nosotros vamos a salvarnos, para nada. Si no llegamos a tocar el manto de nuestro Señor, por mucho que nos arrastremos en la vida, no llegamos a ninguna parte. Es a Él a quien nos debemos dirigir. Aunque ya no nos queden fuerzas, a Él. Aunque ya aparentemente estemos muertos, a Él. Si tenemos algún familiar que ya aparentemente está muerto en vida, llevémoslo a nuestro Señor. Intenta llevar a tu familiar que no cree cuando esté expuesto el Santísimo. Intenta eso. Conmigo se hizo eso. Duró mucho tiempo en que yo pueda revivir porque estaba muerta en vida. Duró mucho tiempo. Pero funcionó. Nuestro Señor tiene poder y Él está allí presente, real. Es real. Es tan real como esa pantalla en la que me estás viendo. Es real, la presencia de nuestro Señor es real y tiene poder. Nuestro Señor, quien es el camino, la verdad y la vida. Acerquémonos a Jesús. Confiemos en sus promesas de vida eterna a través de la fe en Él. Confiemos en su poder para sanarnos, para que recuperemos la vida, aún en nuestras situaciones más difíciles. Y sabiendo de que si tenemos a algún familiar ya agonizante, es la voluntad de Dios quien dirá si ya lo llama a su presencia o si le permite continuar. Es la voluntad de Dios. Él siempre lo que más desea es nuestra vida eterna. Esta vida es pasajera, es temporal y está llena de sufrimientos propios de nuestra naturaleza caída. Pero tengamos fe. Por eso mientras haya vida aquí en la tierra, hay la esperanza de aceptar esa gracia para de ahí actuar en gracia, actuar movidos por esa fe, pues sin la fe de nada sirve. Mis actos de nada sirve. Actos sin fe no son nada, no me llevan a ninguna parte. Pero fe sin actos, la fe sin obras es muerta. Así que recordemos esto, hermanos. Cristo ha hecho suyas nuestras debilidades y Él carga con nuestros dolores. Aleluya. Bien, con esto me despido, como siempre, invitándoles a que visiten la página www.defiendetufe.com, donde pueden encontrar mi testimonio de conversión y también los devocionales que tengo creados. Tengo uno sobre la pasión de nuestro Señor, ahora que ya viene el tiempo de Cuaresma, muy bonito para meditar en las estaciones de la cruz. Y claro que sí, también en la misma dirección, defiendetufe.com, pueden encontrar la Escuela de Apologética Dazam para que, formados bien, vamos a mantenernos firmes en nuestra fe católica y vamos a poder defenderla
y vivirla, que es lo más importante. Vivir nuestra fe católica es una apologética integral que no solo se queda en información, sino en un desarrollo espiritual, en un discipulado. Ya con esto les dejo los detalles y me despido hasta otra oportunidad. Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética DASAM, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar, a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.